versículo, 2 Corintios 5:21, en dos versiones. En Reina Valera y en otra versión la NBB. Dice, Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. En traducción en lenguaje actual dice para declararnos inocentes por medio de Cristo. Les agradezco que, como va a ser una hilación de ideas para poder llegar al punto final, que estén muy concentraditos para que no se me pierdan. Y en Reina Valera el mismo versículo dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Entonces vamos a empezar a desmenuzar a qué se refiere esta parte y los invito para que veamos un video de 1 minutico. A medida que lo vamos viendo, concéntrense en cada cosita que ven en el video y yo después lo explico para que lo disfrutemos. Aquí estamos en cómo se llevaba a cabo el sacrificio en el Antiguo Testamento. Bueno, creo que voy a ir hablando de una vez. El corderito, que era el que se utilizaba para el sacrificio, tenía que ser completamente sano, perfecto, de determinada edad, tenía que tener unas características especiales, no podía tener ningún defecto. Cuando se iba a presentar, la persona, la que ustedes están viendo ahí, que le pasó algo negro, esa persona era la que iba a hacer la expiación de pecados. Bueno, ya no les cuento más, pero más bien mírenlo y ya les cuento después. Bueno, entonces, ¿qué veíamos en el video? Un corderito, estaba el sacerdote y estaba, perdónenme que se me quedó pegado y me está saboteando, un momentico. Listo. Pero no se ve imagen. Ahí sí se ve, tío. No, yo estoy viendo la imagen de Agustín nada más. Ve, ¿qué pasó? Volvamos a cuadrar. Vamos a volver a compartir la pantalla. Me cuentan si sí la ven o no la ven. Yo te digo, hasta el momento no se ve nada. Nada más te veo a ti. Ahí. Ahora, ahí salió, pero nosotros. Salió Vilma, Agustín, tú y yo, y están las iniciales del grupo. Pregunta, ¿los demás están viendo la pantalla de PowerPoint? No, señora. Solamente los integrantes. Entonces me tocó explicarles, porque ya la compartí, no me quiere dejar ver la esta y ahorita sí que estaba viendo. Voy a intentar una última vez porque es muy importante retomar y que no nos vayamos a perder. Bueno, otra vez, compartir su pantalla. ¿Nada? ¿Tampoco ahí? Ahí sí. Listo. Entonces, no se me van a desconcentrar. ¿Qué vimos en el video? En el video vimos, ahorita esta partecita les dejo el pantallazo, pero les pido por favor que me pongan atención un segundito. ¿Qué veíamos en el video? Veíamos un corderito que iba a ser sacrificado y estaba el sacerdote y estaba el pecador.
En el Antiguo Testamento Dios estableció a través de las leyes de Deuteronomio, Levítico, todo eso, una serie de ofrendas que debía presentar el pueblo, su pueblo escogido, que era el pueblo de Israel, y las dividió en varios tipos. Unas eran ofrendas de agradecimiento, o sea, ofrendas de gratitud, otras eran ofrendas para expiación de pecados, para expiar la culpa, otras ofrendas eran por peticiones especiales, etcétera. Y esta que estamos viendo, la que vimos en el video, se llamaba la ofrenda del sacrificio. ¿Para qué se utilizaba esta ofrenda del sacrificio? Esta ofrenda del sacrificio se utilizaba cuando la persona había cometido pecado o tenía culpa y le tocaba restituir por el error que había tenido. Entonces, ¿qué ocurría? Escogían bueno, habían varios tipos de animales que se podían escoger, pero en este momento estaba la ovejita, el corderito. Tenía que estar en excelente estado de salud, de determinada edad, de determinado sexo. El pecador que ustedes veían que era el que estaba a mano derecha, el pecador se arrepentía de sus pecados, colocaba la mano sobre el corderito, y ahí veíamos que había una transferencia en la cual, si ustedes veían, salía algo oscuro del pecador, entraba en el corderito, y del corderito salía una luz luminosa, valga la redundancia, y entraba hacia el pecador. O sea, había una transferencia. El pecador transfería sus errores, sus limitantes, sus pecados al corderito y recibía la perfección del corderito y su santidad y su limpieza. Después de eso, ustedes veían en el video que el sacerdote lo degollaba, bueno, no lo muestran así tácitamente, pero ponía el cuchillo en el cuellito, y después esa sangre la rociaban sobre el pecador, sobre la tierra, sobre el altar, bueno, etc. Ese era el ritual. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Hebreos 10, y vamos a leerlo, y les pido que se me concentren un poquito. Bueno, una acotación. Esos sacrificios los hacían múltiples veces al año. Unos los hacían en la etapa de la Pascua, otros los hacían en forma diaria, otros los hacían en forma... Había muchas disposiciones y tocaba hacerlo repetidas veces porque la gente pecaba y otra vez tocaba volver al corderito, y no era permanente la expiación de ese pecado por parte de ese corderito, era temporal. Entonces, vámonos ahora al Nuevo Testamento, porque ustedes saben que Jesucristo es la representación de ese mismo Cordero, pero ya en la cruz del Calvario, es decir, hizo exactamente lo mismo, expió nuestros pecados, expió nuestras culpas, y a raíz de ese sacrificio en la cruz del Calvario, los pecados pagó por los pecados de todo el mundo, recayeron sobre él, eso oscuro, eso feo que veíamos del pecador que recaía sobre el corderito, ocurrió lo mismo con Jesús, es decir, todos nuestros pecados fueron volcados por el Padre, el castigo de esos pecados fueron volcados por el Padre sobre su Hijo en la cruz, pero se dio también la otra contraparte, es decir, esa justicia, esa perfección de Dios, de Cristo, perdón, esa santidad de Cristo, eso que él por sí, por no haber pecado durante todo el tiempo que estuvo acá en la tierra, fue transferido a nosotros, hubo una transferencia. Entonces, vamos a leer Hebreos 10, 11, 18. Dice: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Se está refiriendo a lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Pero este sacerdote, es decir, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. O sea, para siempre se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Lo quise resaltar en rojo, porque con un solo sacrificio, o sea, estamos hablando de Jesús, ha hecho perfectos para siempre a lo que está santificando. ¿Qué quiere decir con eso que nos ha hecho perfectos? No es que ya en nuestra carne seamos perfectos, no, porque tenemos carne y seguimos cometiendo errores, pero ante Dios, como ya se cumplió esa justicia, porque Dios Padre es santo y es justo, Él tenía que hacer cumplir la ley. Perdón un segundito. Discúlpame, pero se está escuchando todo acá. ¿Pueden silenciar el micrófono de ahí? Qué pena.
Entonces, Dios Padre justo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Él en su infinita bondad mandó a su Hijo para que Él pagara por todos nuestros errores hasta la muerte, para que nosotros, a través de lo que es Jesús, Él nos pudiera ver perfectos, porque ya se consumó ese castigo, ese pago en la cruz. Dios Padre volcó toda su ira, el pago de todos los pecados que nosotros cometimos sobre Él hasta que falleció Jesús. Y por tanto, ya eso está juzgado, ya no, Él nos ve a nosotros, a pesar de nuestros errores, de los defectos que estamos teniendo, ya nos ve a través de Jesús y la perfección de Jesús. A eso es que se refiere esa palabra. Continuamos, dice, versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es decir, una vez hecho este sacrificio, es el Espíritu Santo el que empieza, ya no es con el esfuerzo que tocaba en el Antiguo Testamento de cumplir los 10 mandamientos por esfuerzo propio, que nunca lo pudieron hacer, sino Jesucristo jamás hubiera tenido que venir, porque no tenían esa ayuda del Espíritu Santo para que esas leyes no fueran aprendidas de memoria con la fuerza y tengo que esforzarme por no mentir, por no hacer, no, aquí es bajo el influjo del Espíritu Santo, que como dice ahí, pone las leyes en nuestro corazón y las escribe en nuestra mente cuando hay un corazón dispuesto. Estoy hablando de un corazón arrepentido, de un corazón que se ha rendido a Dios, de un corazón que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento el Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a colocar esas leyes en nuestra mente. Continúo leyendo. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. O sea que ese sacrificio ya fue hecho por Jesús y esos pecados han sido completamente perdonados. Y quiero hacer una aclaración. Jesucristo, Dios, es atemporal, es decir, Él no está sujeto a que eso fue en el pasado, fue el tiempo. Pues solamente en ese tiempo. Atemporal quiere decir que es del ayer, de hoy y del mañana, es decir, es un sacrificio que se hizo una vez, pero que permanentemente opera en el ayer, en el hoy y en el mañana, generando esa limpieza permanente de pecados, porque nosotros seguimos, a pesar de que no lo queramos hacer, tenemos carne y seguimos cometiendo errores, cada vez menos, porque el Espíritu Santo nos va llevando a perfeccionarnos y a irnos levantando a la estatura del varón perfecto que fue Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra de que somos justicia de Dios en Cristo Jesús? Voy a devolverme para que lo leamos en la parte, en la primera, dice, en la primera viñeta, dice, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos inocentes por medio de Cristo. Esta palabra lo que quiere decir es que así como veíamos en el corderito, de que los pecados del pecador, valga la redundancia, pasaban al corderito y el corderito hacía una transferencia de santidad hacia el pecador. Eso ha hecho Jesús por nosotros. Y eso es lo que traduce esta palabra. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que ya ante los ojos de Dios Padre somos vistos inocentes, Él nos ve justificados, nos ve no culpables. Vuelvo y digo, siempre y cuando haya un corazón dispuesto para el Señor que haya recibido a Cristo. Entonces, el hecho de que cada vez que ustedes vean la palabra en la Biblia, que la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, recuerden que la justicia de Dios somos nosotros, es decir, por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario tenemos una justicia que opera a nuestro favor por parte de Dios Padre. O sea, no sé si me alcanzo a hacer entender. Esa justicia opera como ya fue pagada en la cruz del Calvario, no solamente se pagaron y se saldó la deuda, sino que hubo una contraparte de que Jesucristo regaló hacia nosotros lo que a él le correspondía de santidad y todo, es decir, tenemos ganancia ante Dios Padre, y entonces siempre esa justicia de Dios Padre opera en nosotros a nuestro favor, no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino ya por lo que Jesús hizo. ¿Por qué es tan importante tener este concepto? Por lo siguiente, y aquí es donde quiero llegar. Efesios 6, 11, 13 dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo es la armadura de Dios? La mayoría lo conocen, no voy a explicar toda la armadura de Dios, solamente vamos a tocar la parte que habla de la coraza de justicia. Cuando vemos, yo creo que todos conocen el pasaje de Efesios 6 donde explica la armadura, vamos a tocarlo rápidamente, pero nos vamos a centrar en la coraza de justicia. Esa armadura de Dios que debemos tener puestos todos los cristianos, no es que repitamos todos los días, es que yo me he visto con el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe. Eso no es ponerse la armadura de Dios, es entender que estamos en una lucha espiritual y que las armas que nos ha dado el Señor son también espirituales. Entonces, la armadura está compuesta por el yelmo de la salvación, que es el casco que tiene el soldado, el escudo de la fe, como ustedes lo pueden ver ahí, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el calzado de los pies, que es el Evangelio de la paz, y nombre de últimas o de últimas, la coraza de justicia. Cuando uno dice que me estoy colocando la armadura de Dios, es que uno entiende qué es el yelmo de la salvación, eso lo vamos a tocar otro día, vamos a explicar. ¿A qué se refiere el escudo de la fe? Es para que nosotros estemos centrados en esas características de a qué corresponde el escudo de la fe, a qué corresponde el cinturón de la verdad, pero eso, como les digo, no lo vamos a tocar hoy, pero sí vamos a tocar la coraza de justicia. Resulta que esa coraza de justicia, acuérdense que estamos hablando de que somos justicia de Dios en Cristo Jesús, es decir, que ya fueron pagados nuestros pecados y por tanto, Dios Padre, que es el juez, esa justicia ya obra a nuestro favor porque ya Jesús pagó en sobreabundancia por esos pecados. Esa coraza de justicia de que habla la armadura del cristiano se refleja, si ustedes ven el soldadito común y corriente, resulta que esa armadura está colocada, esa coraza de justicia, perdón, está colocada en la parte delantera y superior, donde están órganos vitales como el corazón, alcance las grandes arterias. Si uno no está clarificado en que uno es esa justicia, de que ya nuestros pecados fueron pagados, esa coraza de justicia, porque ese nombre de justicia no es al azar, está hablando de que somos justicia de Dios en Cristo Jesús, está débil y los dardos del enemigo empiezan a entrar directo a órganos vitales. Y por eso, por el hecho de muchos creyentes sentirse condenados, andan con culpa, con autocondenación, pidan perdón y llevan 15 años pidiendo perdón por el mismo pecado que cometieron hace 20 años, no se han sentido justificados, no han recibido realmente lo que es uno de los efectos de la cruz del Calvario, que fue el hecho de que Jesús nos hizo justos e inocentes porque Él pagó ya ese precio. Y entonces esa armadura, esa coraza de justicia está débil en ese momento y son atacados y no logran victorias en su vida. Y estamos hablando apenas de una de las partes de la armadura, de esta coraza, de la armadura del cristiano. No sé si me he hecho entender. Voy a darles un pequeño testimonio y pienso que a través de ello, lo que he tratado de transmitirles, pienso que es más sencillo que lo comprenda. Bueno, dejé de compartir el video para que miremos lo siguiente. Hace tal vez, no recuerdo, 3, 4 años, yo fui objeto de una serie de ataques espirituales severos. Y estoy hablando de ataques incluso hasta en contra de mi vida por parte de hechicería y de brujería. Yo llevo de cristiana 20 y pico de años y a pesar de todo lo que había estudiado, los cursos que había hecho bíblicos, X y Y, Z, resulta que me estaban entrando todos esos ataques. Una amiga tuvo un sueño en el cual ella me veía que me estaban alumbrando de cosas de brujería, de espermas y todo eso, y veía unas cosas feas ahí. Yo también tenía sueños y yo sentía como yo en la madrugada me colocaban unas luces amarillas, me estaban alumbrando. Iba yo manejando de pronto en la carretera y se me venían las volquetas, las tractomulas encima, algo loco, se me atravesaban los perritos, algo feo, o sea, era un ataque fuerte.
Una de mis hijas 2 veces estuvo a punto de ser atropellada, le quedó a centímetros el carro de una forma loca, o sea, era una persecución terrible, terrible y horrible. Y venían por mi vida. Y yo clamándole a Dios, Señor, pero ¿por qué me está entrando todo esto? ¿Por qué si yo soy una hija tuya y cuando uno está bien firme en lo que es el Señor, podrán hacer y deshacer, pero la brujería no entra? Pero uno tiene que estar bien paradito. Y en eso el Señor me da una palabra y me dice, no vas a estar, no, quiero que te aísles completamente, no vas a entrar en contacto ni con pastores, ni con Yadira, ni con Juan Carlos, ni con nadie, solamente ni vas a escuchar predicaciones, no vas a hacer nada, sino solamente me vas a escuchar a mí. Y el Señor cuadró todo. Esa semana fueron más o menos 8 días donde estuve todo el tiempo con el Señor. El Señor cuadró todo porque yo no me acuerdo porque esa semana no tuve que ir a trabajar, me pude quedar en la casa. No me acuerdo cómo fue que el Señor cuadró todo. Y yo obviamente muy angustiada, muy asustada, pues estaba en juego mi vida, la vida de mi hija, ya dos atentados de esa manera, algo muy feo. Y claro, yo me aislé, yo ni siquiera le dije a Juan Carlos y a Yadira, el Señor me dijo esto, sino yo no les contestaba llamadas porque tenía que obedecer a lo que Dios me dijo. Y si el Dios me dijo tácitamente, con nadie hablas, yo ni siquiera me iba a poner a decir, no, es que el Señor me dijo esto y por eso no les contesto las llamadas. No, yo me metí con todo con el Señor. Y en la madrugada Él empezó a hablarme. Yo esta palabra de que somos justicia de Dios en Cristo Jesús la había escuchado, pero yo nunca le había puesto atención y tampoco la entendía. Sabía que estaba en la Biblia, pero yo nunca le había puesto atención. Y en esas madrugadas el Señor me empezó a hablar, me empezaba a poner partes de su palabra en mi mente. En oración yo estaba y Él empezó con esta palabra. Empezó, es que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y me decía la palabra y inmediatamente me daba la revelación a qué correspondía. No sé qué tan fácil haya sido que yo les haya podido transmitir lo que el Señor me reveló, pero fue revelación directa de Dios, la recibí al Espíritu, la entiendo perfectamente, pero a veces no es tan fácil cuando uno recibe una revelación poder transmitir a las otras personas para poder transmitir realmente esa parte, porque no es tanto de conocimiento, sino de revelación. Conclusión, el Señor empezó, es que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, y me daba la revelación enseguida. Al día siguiente, me llegó yo no recibía ni siquiera llamadas ni chat, como les digo, pero curiosamente yo fui a tomar mi teléfono al día siguiente y en un WhatsApp, sin yo abrirlo ni nada, sino simplemente como que me tocó el WhatsApp y salió la imagen de una armadura, de un guerrero así tal cual como yo se los mostré. Y yo, uy, Dios mío, y ahí fue cuando el Señor me mostró la revelación de que esa coraza, que yo estaba fallando en esa coraza, de lo que es la coraza de justicia que debe proteger mi vida, mi corazón, los órganos vitales, porque no estaba claro para mí el hecho de que yo ya había sido declarada inocente, y no solamente yo por mis errores, sino las 4 generaciones atrás de que habla la Biblia, de que uno carga situaciones ancestrales, que ya esos pecados y esos errores habían sido perdonados y expiados, y que por el solo hecho, y me fue confirmando todo esto a través de la palabra, era algo muy bonito, porque en la madrugada Él me daba la palabra, y cuando yo abría la Biblia, o sea, me la ponía en la mente, me refiero, cuando yo abría la Biblia al despertarme, me daba la misma palabra, me daba la revelación y me ampliaba la revelación y el conocimiento. Entonces Él a través de Romanos, de Efesios, de Gálatas, de Hebreos, bueno, Hebreos fue después, Él me empezó a mostrar que los ataques que me estaban haciendo me estaban entrando porque yo no estaba bien posicionada como hija de Dios. ¿En qué sentido? En que yo no estaba recibiendo esa justicia que Cristo había ganado para mí en la cruz del Calvario y esa gracia que Él había ganado para mí en la cruz del Calvario. Esa justicia de que ya se pagó por mis errores, entonces ya tengo derecho a recibir, es la justicia de bondad de Dios. Y número 2, el regalo de la gracia, como dice Romanos, porque son 2 cosas, una cosa es la justicia y otra cosa es la gracia, ese regalo de gracia de que no solamente ya no se me iban a imputar esos pecados, sino que recibía la bendición de todo lo que Jesús, esa transferencia que veíamos del corderito hacia el pecador, esa transferencia de santidad, de ganancia, de derechos y todo que Jesús había hecho a favor mío. Y Él me empezó a revelar que por eso era que me estaban entrando todo lo que querían hacer, incluso hasta acabar con mi vida, era por ese motivo. Y me llevó a más. Me siguió en esos 8 días mostrando que yo tampoco tenía claro, a pesar de los 20 años que llevaba de cristiana,
de que primero ya había sido declarada inocente y que si no recibía esa justicia de lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario, me iban a seguir entrando los ataques. ¿Por qué? Porque esa era la coraza que el Señor nos había dado, ese sentirnos perdonados y dejar de sentirnos condenados y con culpa, es esa coraza que nos protege como en guerreros en la parte anterior del cuerpo. Y la otra parte grandísima que me reveló es que yo no tenía claro que mi posición como hija de Dios no solamente era perdonada, sino que ya estaba sentada espiritualmente, que mi espíritu estaba con todo el derecho a estar sentada junto con Cristo Jesús a la diestra de Dios Padre, y que así como Él al estar sentado, si ustedes leen en Efesios, lo que pasa es que eso es muy largo ahorita para que lo hablemos, pero en Efesios dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda huestes de maldad, y si yo estaba ahí sentada a la diestra de Él, yo no tenía por qué estar peleando con el enemigo, como muchas veces en la iglesia cristiana, yo ato, yo encadeno, yo no sé qué, yo sí sé cuándo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso y se pone a reprender, uno está de igual a igual con el enemigo, peleando. Y resulta que acá la lucha no es de igual a igual, porque el enemigo está a este nivel y la Biblia dice que yo estoy arriba, a la diestra de Dios Padre, junto con Cristo Jesús, y si Él está por encima de principados, potestades, yo ejerzo es autoridad como hija de Dios. No sé si me hago entender la diferencia. No estamos de igual a igual, soldado contra soldado. Estamos arriba. Y como arriba estamos ejerciendo es autoridad. Estamos, por eso nosotros decretamos, declaramos, ordenamos. Es muy diferente estar reprendiendo, atando, y eso es diferente. Y por eso es que el enemigo, por eso cuando estudiemos más de la armadura de Dios, estamos allá sentados a la diestra de Dios Padre, pero eso no quiere decir que el enemigo trate de engañarnos con sus mentiras, haciéndonos sentir condenados, y entonces se vuelve vulnerable esa parte de defensiva que tenemos en el tórax, que lo representa así la Biblia, sino la cantidad de cosas que en su momento, cuando veamos más de la armadura del cristiano, nos empieza a debilitar y por eso empiezan a entrar los ataques. No porque el enemigo sea más fuerte que nosotros, ni mucho menos, no, sino porque nos engaña, nos hace sentir a su nivel y por eso el comprender muy bien la armadura del cristiano nos ayuda a llevar una vida de victoria. Eso era lo que quería, y entonces efectivamente, resulta, y para concluir acá el testimonio, resulta que tal vez unos 2 meses antes de que empezaran esos ataques tan horribles, a mis manos yo entré a una librería cristiana y a mí me gusta mucho leer y yo le había dicho, Señor, ¿qué libro quieres que yo lea? Y de pronto por ahí abajo en una de los estantes decía Favor Inmerecido o El Regalo de la Gracia, algo así, no me acuerdo ahorita el título exacto. Yo no conocía ni el autor, ni tampoco había escuchado el libro, pero me llamó tanto la atención, yo lo compré, pero no había tenido tiempo de leerlo y lo había dejado en mi mesita de noche. Cuando ya pasaron 5 o 6 días donde el Señor me tenía con Él adiestrándome y dándome palabra y dándome revelación, resulta que ya sentí que me acordé del libro y sentí que debía empezar a leerlo. Y lo más bonito fue que empiezo yo a leer el libro y las cosas que el Señor me había revelado en esos 5 o 7 días estaban en ese libro. En los primeros capítulos, ni siquiera tuve que leer gran cantidad, estaban los primeros capítulos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo eres tú hermoso? Porque si hubiera sido lo contrario, si yo hubiera leído primero el libro y después fuera que me hubiera pasado todo esto y que yo en las madrugadas escuchaba cómo me dictabas cosas de tu palabra, yo hubiera dicho, ay, no, es que yo me lo estoy imaginando y me sugestioné, fue porque leí el libro y entonces por eso me estoy imaginando que la revelación de la justicia de Dios en Cristo es esto, etcétera, etcétera. Entonces, como Dios me conoce, o nos conoce obviamente, el primero me dio la revelación a mí, simplemente me la afirmó con lo que estaba en ese libro, y de ahí fue que de poco tiempo después vino la orden de Dios de que él me empezó a formar en lo que es la gracia de Dios, y tiempo después fue que nos dio la orden de armar el grupo. Y curiosamente, digo curiosamente porque yo sé que en Dios nada es casualidad, hace como 3 o 4 días llegó a mis manos, bueno, no me acuerdo si fue una predicación o algo que leí en un chat, no sé qué, y estaban hablando de esto que el Señor me reveló hace 3 o 4 años, de que cuando dice la coraza de justicia de la armadura de Dios, no es que se refiriera precisamente a que no es la justicia nuestra, no, sino es esa misma palabra de que somos justicia de Dios en Cristo Jesús y que por eso tenemos que tener fortalecida esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón
de que hemos sido perdonados, de que si cometemos un error, vamos confiadamente, como hablábamos la semana pasada, al trono de la gracia para obtener ese oportuno socorro en tiempos de necesidad, porque tenemos un sumo sacerdote que él fue tentado en todo, pero que no pecó, que fue Jesús, y que nos entiende nuestra debilidad, pero no que nos alejemos de Dios, que es lo que casi siempre cuando uno la embarra, uy, mejor ni me acerco por allá en oración, y al contrario, se aleja la persona. Entonces, no sé si he sido más o menos clara con lo que traté de transmitirles. Hoy me extendí un poco más de lo que normalmente me extiendo, pero siento que es muy importante que ese posicionamiento lo empecemos a tomar. Entonces, si tienen alguna pregunta, quieren participar de algo antes de que empecemos a orar, activen su micrófono y los escucho. Te escucho, tío. No. Ah, creí que activaste tu micrófono. No, felicitaciones por esa palabra magnífica. Sí, me expliqué, fui clara. Perfecta. Ah, perdóneme, antes de... Ay, borré el cosito. Porque es que quería volverles a pasar el video para que ya después de la explicación lo fijaran aún más, porque para que fijaran gráficamente también la cosa, pero cerré donde lo tenía en... Ah, fue Julia. Bueno, ni modo. Pero igual se los voy a mandar al grupo para que lo analicen con base en esta palabra y se fijen ahí lo mismo como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, entonces vamos a orar, mis amados hermanos en Cristo y hermanos de sangre también. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor. Bendito eres tú. Yo te alabo y te bendigo en esta hora, Señor, por tu poder, por tu gracia, por tu favor, por tu omnipotencia, por tu omnipresencia, por tu omnisciencia. Pero sobre todo, Señor, te alabo y te bendigo porque tú eres bueno. Y tu fiel y gran amor por cada uno de nosotros permanece para siempre. Y es tan fiel y tan grande este amor que te llevó a entregar a tu propio Hijo por nosotros. Por eso, Espíritu Santo y amado Jesús, yo te pido, Señor, en esa unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que traigas convicción a nuestras vidas cada día más de tu realidad, de que es real, de que no son solamente cosas escritas, de que no es simplemente un libro, de que no son cosas históricas, de que no son simplemente tradiciones o culturas, que tú eres real, Señor, que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue vivo, fue real, fue eficaz, Señor. Y esa cantidad de entenebrecimiento donde muchas veces la incredulidad o la duda o las diferentes situaciones de vida que se nos ha cegado el entendimiento se ha quitado hoy por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús, que caiga toda venda de la mente, del corazón, que sean abiertos como siempre te pido, Señor, los sentidos espirituales de cada uno de mis hermanos, mis sentidos espirituales para que podamos ver más allá, Señor, mucho más allá del plano natural. Porque aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a nuestro mundo. Nuestra soberanía es celestial, nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es espiritual, Señor. Esta carne es temporal. Por eso te pido, Señor, y te doy gracias, porque yo sé que tú eres fiel, justo y verdadero, que tú traigas cada día más una unción de revelación, una unción de discernimiento, también conocimiento y sabiduría sobre cada uno de nosotros, y que sea multiplicado el conocimiento, Señor, la sabiduría y la revelación a través de nosotros a cada persona, Señor, que tú nos instes a comentarle, a dedicarle a los que coloques en nuestro camino. Te doy gracias por todo lo que hiciste en esa cruz del Calvario, Jesús. Y vuelvo y te pido que se vuelva realidad para nosotros, que ya no te veamos como cuando Job dijo, de lejos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te pido para todos y cada uno de nosotros, ya no queremos verte de oídas, ahora no queremos escucharte de oídas, ahora queremos verte, que sea tu realidad, tu convicción a nuestra mente y a nuestro corazón, de tu realidad, de que tú eres más real, Señor, de lo que podemos ver en este momento, una casa, un carro, una mesa, tú eres mucho más real y que tú estás al lado, Señor, de cada una de las personas que nos están escuchando en este momento y que los que te hemos recibido también te tenemos en nuestro interior y dice la Biblia que también te tenemos sobre nosotros, Señor.
eres tan especial que no solamente estás en nosotros, sino sobre nosotros y alrededor de nosotros. Es tanta tu cobertura, tanto tu amor, tanta tu fidelidad, que estamos en ti, Señor, y a la vez tú estás en nosotros. Yo te bendigo, papá, por este nuevo día que nos has regalado para estar compartiendo de tu palabra. Coloco ante tu presencia a cada uno de mis hermanos. Bendigo su alacena, bendigo su provisión. Llamo sobreabundancia. Ni siquiera llamo simplemente para cubrir las necesidades, sino llamo abundancia del norte, del sur, del oriente y del occidente sobre cada uno de mis hermanos. Abundancia económica, abundancia de paz, abundancia de relaciones sanas, abundancia de autoperdón, abundancia de sabiduría, Señor, abundancia de oportunidades, abundancia, Señor, oh Rey de Gloria, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, oh Rey del cielo, para que podamos disfrutar aquí en la tierra, Señor, también como lo disfrutaremos en el cielo. Gracias, Señor. Finalizo con el Padre nuestro, que estás allá en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, tu reino. Que se haga tu voluntad, Señor, aquí en la tierra y sobre cada uno de nuestras familias, así como está escrito en el cielo, Señor. Danos hoy y siempre el pan de cada día, el pan espiritual, el pan emocional, el pan mental, pero sobre todo la revelación del pan del cielo, que es Jesucristo. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y para eso necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. En nuestras fuerzas no podemos perdonar a los demás, pero pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu. Pedimos, no nos caer en la tentación, porque tenemos carne, Señor, puede ser tentada. No nos dejes caer en tentación, Espíritu Santo. Líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis niños, eso era lo que teníamos para hoy. Si tienen algún testimonio, algún comentario, los escucho. Ahí están calladitos. Bueno, todo el mundo callado. Listo, les voy a mandar el videito del corderito y bueno, confío en que se vuelva completamente revelada esa palabra, y a medida que ustedes más se apropian bueno, yo no les conté cómo fue el desenlace. Después de esos 8 días de que el Señor ya me permitió empezar otra vez a salir de mi casa y hablar, automáticamente paró todo, automáticamente esos ataques. Es que era impresionante cuando yo iba a la carretera o en la calle, cómo se venían, las mulas, era algo horrible, los camiones, todo como en contra del carro, y pues algo loco. Salían carros de otras partes así súbitamente, algo automáticamente, tan pronto entendí, no tuve que hacer nada más, fue simplemente entender y posicionarme, y automáticamente eso desapareció. Entonces, muchas gracias, les envío picos, abrazos, que Dios me los siga bendiciendo. Muchas gracias. Nancita, gracias. Muchas gracias, muy lindo. Que me falta, no sé quién es. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.